Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre el sufrimiento y muerte de los apóstoles. Y ahora le toca el turno a Matías. Matías es conocido por ser el apóstol que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote tras su traición y muerte. La elección de Matías es mencionada en el libro de Hechos 1:26, donde los 11 apóstoles echan suertes para escoger a un sucesor y la suerte recae sobre Matías. A partir de ese momento, Matías se une al grupo de los 12 apóstoles y aunque no se menciona con frecuencia en el Nuevo Testamento, la tradición cristiana sostiene que fue un fiel predicador del Evangelio. En cuanto a su martirio, las tradiciones cristianas varían. Algunos relatos afirman que Matías predicó en Judea, mientras que otros lo sitúan en Etiopía o incluso en Colchis, que es actualmente Georgia. La tradición más extendida sostiene que Matías fue lapidado, o sea, apedreado, en Jerusalén, y luego decapitado como parte de su martirio. Sin embargo, al igual que otros apóstoles, los detalles sobre su muerte no son mencionados en fuentes bíblicas directas. Eusebio de Cesarea menciona a Matías en su obra histórica eclesiástica, pero de manera breve, sin entrar en detalles sobre su muerte. Los relatos apócrifos y las tradiciones cristianas más tardías ofrecen más información sobre su martirio. Eusebio de Cesarea menciona: Matías, quien fue elegido en lugar de Judas, también fue uno de los primeros en recibir el llamado del apostolado. La historia de Matías destaca por su elección divina para completar el grupo de los 12 apóstoles. Aunque no fue parte del ministerio público inicial de Jesús, su inclusión tras la traición de Judas subraya la importancia del número 12, que simboliza la integridad del pueblo de Dios. Matías fue escogido no por mérito propio, sino por la voluntad divina, lo que resalta que el servicio a Dios no siempre se basa en calificaciones humanas, sino en el llamado de Dios. Y con respecto a estos 12, recuerden que 12 son las tribus de Israel, o fueron las tribus digamos que son. Por el hecho de que se hayan disperso no quiere decir que hayan desaparecido. El martirio de Matías, como el de muchos de los apóstoles, refleja la dedicación total a la misión de Cristo. Su disposición a morir por su fe, ya sea por la lapidación o decapitación, demuestra que al igual que los apóstoles, Matías estaba completamente convencido de la verdad de la resurrección de Jesús. Aunque Matías no es tan conocido como otros apóstoles, su historia de elección y eventual martirio demuestran el profundo compromiso de los primeros cristianos. La tradición de su martirio por lapidación y decapitación refuerzan el patrón de sacrificio que caracteriza a los apóstoles. Como muchos de los otros apóstoles, Matías aceptó su llamado a predicar el Evangelio incluso a costa de su vida. Y hablemos un poco también de Santiago, el hijo de Alfeo, el que llamaban Santiago el Menor. También es mencionado en la lista de los apóstoles en el Nuevo Testamento, pero no se proporcionan muchos detalles sobre su vida o ministerio en los evangelios. Se cree que fue uno de los primeros líderes de la iglesia en Jerusalén, aunque existe cierta confusión entre él y Santiago, el hermano de Jesús. No obstante, la tradición cristiana distingue entre estos dos Santiagos, y el apóstol hijo de Alfeo tiene su propia historia de misión y martirio. La tradición
sostiene que Santiago el Menor predicó en regiones como Judea y Egipto. Según varias tradiciones cristianas, fue crucificado o apedreado. Aunque los relatos sobre su martirio son variados y no siempre coinciden en los detalles. Egésipo, un escritor cristiano del siglo II, menciona que Santiago fue lanzado desde el pináculo del templo en Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. Aunque se refiere a Santiago el Justo, algunas tradiciones lo conectan con Santiago hijo de Alfeo, lo que genera cierta confusión entre las figuras históricas. Eusebio de Cesarea, en su obra Historia Eclesiástica, menciona a Santiago en varias ocasiones, pero principalmente en relación con Santiago el Justo, lo que añade más ambigüedad. Y nos dice, lanzaron al hombre justo y se dijeron unos a otros, apedreemos a Santiago el Justo, y comenzaron a apedrearlo porque la caída no lo mató. Aunque no es completamente seguro que Santiago el Menor y Santiago el Justo sean la misma persona, esta referencia es importante porque conecta el martirio de Santiago con la persecución de los primeros líderes cristianos en Jerusalén. El martirio de Santiago, ya sea por crucifixión o lapidación, es un reflejo del sacrificio total de los apóstoles, que este sacrificio que ellos estaban dispuestos a hacer por la verdad del Evangelio. Aunque no es tan conocido como otros apóstoles, su disposición a morir por su fe es un poderoso testimonio de la transformación que el mensaje de Cristo tuvo en aquellos que lo seguían. El hecho de que Santiago fuera probablemente uno de los primeros mártires en Jerusalén muestra cómo los apóstoles estaban dispuestos a enfrentar la persecución incluso en su tierra natal, donde la oposición al cristianismo era intensa. Santiago, hijo de Alfeo, aunque menos prominente en los relatos del Nuevo Testamento, sigue siendo una figura importante en la historia de los apóstoles. Su martirio, aunque no claramente documentado en fuentes seculares, sigue la pauta de los demás apóstoles en términos de su disposición a sufrir persecución y muerte por el Evangelio. Y por honor al tiempo vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana vamos a comenzar a develar sobre el sufrimiento y muerte de Judas Iscariote. Bueno, ya esto lo conocemos un poco. Mil bendiciones.